Señor. Quiero invitarte en esta mañana, abre tu Biblia. ¿Cuántos tienen su Biblia? Su Biblia en su dispositivo, su Biblia de papel. Vamos a entrar en este tiempo de la palabra de Dios. Quiero invitarte a que me acompañes al libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. Reciban un saludo bien especial de la familia de Santidad Pentecostal en los Estados Unidos. Tuvimos la oportunidad de compartir con varias de nuestras iglesias en los Estados Unidos, en donde íbamos, todo el mundo decía: por favor envíen saludos a nuestra familia en Barranquilla, así que reciban saludos. Yo no sé si usted sabía, pero usted tiene hermanos en otros países del mundo. Tiene hermanos en los Estados Unidos, tiene hermanos en la China, tiene hermanos en Canadá, tiene hermanos en Italia. En cada país del mundo tenemos hermanos. Y para mí ha sido una bendición que muchas veces cuando algunos de nuestros jóvenes van a otro país, decimos: ahí tenemos familia, y ahí tienes una iglesia donde llegar, y ahí tienes a alguien que te va a abrazar de pronto cuando llegas. Así que reciban un saludo bien especial de la familia Santidad Pentecostal fuera del país. Amén. ¿Cuántos lo tienen? ¿Cuántos encontraron Gálatas 2:20? Diga un fuerte amén en esta mañana. Dice así la palabra del Señor. Dice: con Cristo, diga con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor, te doy gracias por tu palabra en esta mañana, que es de bendición para nosotros. Te pido que hoy tu palabra nos renueve, nos restaure, nos edifique, que edifique a tu pueblo, Señor. Úsame para la gloria y para la honra de tu nombre. Ministra hoy también a nuestros hijos en la iglesia infantil. A medida que ellos se continúan reuniendo, Señor, que tú hagas una obra en sus vidas. Que cada persona que hoy está aquí presencialmente o está escuchando en las redes sociales, Señor, que tu palabra penetre los corazones y entre hasta lo más profundo de cada vida. Te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. En esta mañana quiero compartir con la iglesia un mensaje que he titulado: ¿quiénes somos en Cristo? ¿Quiénes somos en Cristo? Sabe, muchas veces cuando alguien nos pregunta ¿quién eres?, tenemos la tendencia a inmediatamente empezar a responder esa pregunta con las tareas o las labores que nosotros desempeñamos en la vida. Cuando alguien nos pregunta ¿quién eres?, muchas veces decimos: yo soy doctor, yo soy pastor, yo soy ama de casa, yo soy maestro, yo soy estudiante de tal carrera en la universidad. Y muchas veces en realidad confundimos lo que somos con lo que hacemos. Yo creo que esto de cierta manera es algo natural, porque estamos tan acostumbrados, llevamos tantos años haciendo ciertas tareas o cierta profesión. Estamos tan acostumbrados a desempeñar ciertas labores que empezamos a confundir quién yo soy con lo que cada uno de nosotros hacemos. Yo le digo a la gente: yo no soy pastor. Pastor es parte de lo que hago, es parte del llamado de Dios en mi vida, es parte de mi vocación. Amo hacerlo, me encanta hacerlo, y sí, muchas veces se envuelve con mi identidad, pero yo no soy lo que hago. Yo tengo una identidad en Cristo. ¿Sabe? Esa es la razón por la cual muchas personas de pronto, después de 20 años de haber hecho un trabajo, y de pronto los despiden o se quedan sin trabajo, ahora se sienten perdidos, se sienten deprimidos, no porque perdieron el trabajo, porque se sienten sin identidad. Envolvieron toda su identidad en una tarea que ellos desarrollaban. Y hoy nosotros tenemos que entender que mi identidad no puede estar en lo que hacemos. Usted puede ser muy bueno en lo que usted hace, usted puede ser un gran ingeniero, un gran doctor, un gran tecnólogo, pero tu identidad no puede estar envuelta en lo que haces. Como seguidores de Cristo, nuestra identidad
proviene de Dios y Él determina quiénes somos nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Mi identidad como seguidor de Cristo proviene de Dios y Él determina quiénes somos. Muchas veces también en la vida permitimos que circunstancias negativas o experiencias difíciles marquen nuestra identidad. Muchas veces decimos: yo soy un fracasado, yo soy un desempleado, yo soy un alcohólico, yo soy un drogadicto, yo soy un tramposo, yo soy un flojo. De pronto permitimos que las cosas que muchas personas nos han dicho en la vida, las cosas que muchos nos llamaron en la vida, marque nuestra identidad. Yo quiero preguntarle a usted en esta mañana: ¿qué pensaría usted? ¿Qué pensaría usted si yo le dijera que muy posiblemente usted no es quien usted piensa ser? ¿Qué pensaría usted si yo le dijera que muy posiblemente hasta el día de hoy usted ha vivido bajo una falsa identidad? ¿Qué pensaría usted si yo le dijera que hay una nueva identidad que Dios tiene para cada uno de nosotros en Cristo Jesús? Y en esta mañana yo quiero hablarle brevemente acerca de quiénes somos en Cristo, y quiero mencionarle 5 aspectos de nuestra identidad. Yo le decía a mi esposa el día de ayer, yo estaba terminando de preparar el mensaje, y muchas veces yo estoy preparando y me emociono en la preparación del mensaje. Si usted me viera por un huequito en la pared, usted viera cómo es ese proceso. Yo le decía: yo no sé si mañana la gente va a recibir o va a decir amén o va a aceptar esta palabra, pero yo estoy emocionado, porque si tú crees estos 5 aspectos de tu identidad en Cristo, tu vida cambia para siempre. Tu vida sería transformada para siempre. Si hoy tú logras entender y si tú logras aceptar tu identidad como hijo de Dios, tu vida sería totalmente transformada. ¿Cuántos quieren ser transformados en Cristo Jesús? ¿Estamos listos para estos 5 aspectos? Si usted está tomando apuntes, apunte. Y si no está tomando apuntes, apunte también. Amén. Número 1: en Cristo somos perdonados. En Cristo somos perdonados. Una de las verdades bíblicas más increíbles y más maravillosas, pero creo que también es una de las verdades bíblicas que más nos cuesta entender, es el saber que en Cristo todos los que hemos creído en Él somos perdonados. No importa lo que tú hayas hecho y no importa cuántas veces lo hayas hecho, en Cristo Jesús hay perdón de pecados. En Cristo Jesús hay salvación. En Cristo Jesús hay vida eterna. En Cristo Jesús lo que hiciste quedó atrás y ahora tienes una vida restaurada y renovada en Cristo. En Jesucristo lo que tú hiciste ayer, lo que hiciste la semana pasada, lo que hiciste hace 25 años, lo que solía ser, ha quedado totalmente borrado por el sacrificio de Jesucristo. Esa es la verdad más maravillosa que nosotros tenemos en Cristo. Si en esta vida nosotros no recibiéramos más nada, si no recibiéramos sanidad, ni provisión, ni restauración, si no recibiéramos más nada de parte de Dios, esta sola verdad sería totalmente suficiente. Esta verdad valió la pena de la venida de Jesús al mundo a morir por nosotros, de que en Cristo cada uno de nosotros somos perdonados. El amor inexplicable de Dios por nosotros se demostró en que Dios envió a su Hijo al mundo a morir por nosotros. Se despojó de su posición, de su título de Dios, para venir y morir en una cruz y resucitar al tercer día y pagar la culpa y la deuda de tu pecado. Tu pecado pasado, tu pecado presente y tu pecado futuro han sido borrados por medio de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. En Cristo hay perdón de pecados. Y sabes, muchas veces nosotros venimos a Cristo, pero seguimos cargando esa culpa, seguimos cargando la vergüenza de lo que hicimos. Y la Biblia dice que lo que Él perdonó, Él también lo olvidó. Que Él separó nuestro pecado, como está el oriente del occidente, así de lejos está nuestro pecado. Él lo borró por nosotros. Sin embargo, el enemigo viene a nuestra vida y constantemente está tratando de mentir, de engañar,
Una de las estrategias del enemigo es que antes de tu pecar, el enemigo minimiza tu pecado. Te dice, eso no es gran cosa, hazlo, eso no le hace daño a nadie, minimiza tu pecado. Pero luego de que pecaste, ahora maximiza tu pecado y te dice, ahora eres culpable, ahora tienes vergüenza. Pero no importa lo que haya sucedido en tu vida, por medio de la sangre de Jesucristo nosotros podemos ser perdonados. Un predicador, escritor cristiano, se llama Carlos Swindoll, escribió lo siguiente. Él dice: el perdón de Dios se extiende al peor de los pecadores y a cualquiera que desea recibirlo, no por quién somos nosotros, sino por quién es Él. En otras palabras, nosotros somos perdonados no porque nosotros somos buenos, somos perdonados porque Él es bueno. Nosotros somos perdonados no porque nosotros lo merecemos, somos perdonados porque Él es misericordioso. Y el amor de Dios por nosotros es tan grande que perdona cualquier transgresión o iniquidad en nuestra vida que nosotros podamos haber cometido. Muchas veces nosotros nos sentimos dignos. Ahorita cantábamos la canción Digno. Muchas veces nosotros nos sentimos dignos conforme a nuestras obras. Y algo que yo le digo a la gente todo el tiempo es que ni en tu mejor día tú eres más digno de Dios que en tu peor día. Ni en el día en el que oras y lees la Biblia y que te sientes santo y que te sientes limpio y que sirve, en ese día no eres más digno de Dios. Eres tan indigno de Dios como en el peor momento de tu vida. Pero la misericordia de Dios es tan grande y el amor de Dios es tan grande que te alcanza y te perdona de todo pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Denle un aplauso al Señor en esta mañana por su perdón por nosotros. En Cristo somos perdonados. Y algo que nosotros tenemos que entender para hablar del perdón de Dios, primero tenemos que entender que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. En Cristo somos perdonados, pero todos somos pecadores. Juan 3:17 dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Jesucristo vino al mundo no para condenar. Vendrá un tiempo de condenación y vendrá un tiempo de juicio, pero Jesús vino al mundo para salvar, para perdonarnos de las cosas que hemos cometido, de las cosas que hemos vivido. Si usted en alguna oportunidad escucha un evangelio que no predica salvación, si usted escucha un evangelio que no predica arrepentimiento y perdón de pecados, usted tiene que correr por su vida. Porque un evangelio que no predica el perdón de pecados no es evangelio, no son buenas noticias. Sí vendrá un juicio, sí vendrá una condenación, sí Dios es un Dios celoso, sí Dios es un Dios que nos llama a santidad, pero Dios es un Dios que nos perdona. Ese es el primer paso. Dios es un Dios perdonador. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios para nosotros es vida eterna en Cristo Jesús. Vida eterna en Jesucristo. Y de pronto la pregunta importante en este punto, en esta mañana es: ¿cómo soy perdonado? Si yo he cometido pecado o si estoy viviendo en pecado, ¿cómo puedo ser perdonado? De pronto hay personas que dicen: bueno, yo no sé si necesito ser perdonado. Yo no soy una mala persona. Yo creo que soy una persona buena, una persona honesta. Y algo que yo he entendido acerca del pecado es que el pecado no necesariamente te hace una mala persona. Yo conozco muchas personas que nunca han aceptado a Cristo, nunca han reconocido a Cristo, son buenas personas, son fieles esposos, son buenos padres. Así que el pecado no me hace una mala persona, pero el pecado me hace una persona sin Cristo. Y el problema de no tener a Cristo en nuestra vida no es vivir sin Cristo. Vivir sin Cristo no es un problema tan grande como morir sin Cristo. Morir sin Cristo, un problema grandísimo. Así que tenemos esta vida para poder reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador y ser perdonados de todo pecado. Primera de Juan 1:8 dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo
y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Así que la primera verdad de nuestra identidad en Dios es: en Cristo somos perdonados. Número 2, en Cristo somos hijos de Dios. En Cristo somos hijos de Dios. Todos nosotros en este lugar, en esta mañana, tenemos un padre o una madre biológica. Sin importar de que usted los haya conocido o haya vivido con ellos, todos provenimos de un padre. De pronto hay personas en este lugar que tienen padres adoptivos. En otras palabras, usted se convirtió en hijo por medio del proceso de la adopción. Mi hija Gabriela, la segunda, tiene 6 años. Y recientemente mi hija Gabriela empezó a decirnos, se me acercó un día y me dijo: papi, si tú fueras un papá huérfano, yo te adoptaría. Y la primera vez que me lo dijo, casi me hace llorar. Pero ahora casi todas las noches me quiere recordar, me quiere afirmar: papi, si tú fueras un papá huérfano, o sea, sin hijos, papi, si tú fueras un papá huérfano, yo te adoptaría. Y sabes, ese es el amor de Dios por nosotros. Dice la Biblia: aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo y eso el Señor te recogerá. Es un proceso de adopción. La adopción es ese proceso legal por medio del cual una persona acoge como a hijo a alguien que biológicamente le pertenece a otros padres. Estoy acogiéndote como mi hijo. Y el libro de Efesios nos habla de este aspecto de nuestra identidad. Efesios 1:5 dice: nos predestinó Dios para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Muchas veces nos quedamos atascados en la palabra predestinación. La palabra predestinación significa Él decidió de antemano. Él previamente tomó la decisión de adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Alguna vez usted ha tomado una decisión de antemano? Usted se ha sentado con su esposa y su esposo y han decidido de antemano: vamos a tener hijos, o vamos a adoptar hijos, o vamos a ir de vacaciones. Dice la Biblia que Dios nos predestinó, nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados como hijos de Dios. Y algo que hoy nosotros tenemos que entender: muchas veces hay frases que nos gusta repetir en la iglesia y las repetimos sin ni siquiera saber lo que estamos diciendo. Pero hay algo que tenemos que entender, y es que no todos son hijos de Dios. Suena lindo decir: es que todos somos hijos de nuestro Padre Celestial, pero la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña de que todos en este lugar son creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Los únicos que pueden ser hijos de Dios tienen que venir al proceso de adopción, tienen que ser adoptados de una manera divina por medio del Padre a través de Jesucristo. La paternidad de Dios en nuestra vida es la escogencia de Dios y viene solamente como resultado de adopción. Hace años estaba viendo yo algunos videos que se habían vuelto virales, se habían vuelto una nueva tendencia, y eran videos de cómo un padre, esta es una familia compuesta, este es el padrastro, se casó con una mujer y esa mujer tiene sus hijos. Y él, después de muchos años de ser su papá prácticamente, un día él les da un regalo. Y en ese regalo ellos lo abren y son unos documentos. Y son documentos de adopción. Y la chica tiene aproximadamente unos 14 o 15 años. Y ella abre el documento y hay un escrito, y este hombre le está expresando su amor a su hija, que en realidad no es su hija, pero le está expresando su amor y lo que ella significa para él. Y al final del escrito le pregunta, le dice: ¿te gustaría ser mi hija? Si usted quiere llorar a moco tendido, tiene que buscarse alguno de estos videos. Pero qué momento tan emotivo cuando ese hombre que no era su padre le pregunta a ese adolescente: ¿te gustaría ser mi hijo? De pronto, cuando adoptamos un recién nacido no tiene la capacidad de decidir. Pero cuando usted entra en una familia con hijos mayores, con hijos más grandes, ya no es que te voy a dar mi apellido, ahora tú tienes que participar en el decidir si tú quieres tener mi apellido. Yo quiero ser tu padre, pero
pero ¿será que tú también quieres ser mi hijo? Y el libro de Juan 1:12 dice: mas a quienes le recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. ¿Cómo me convierto yo en un hijo de Dios? Dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio el derecho de ser hijos. Imagínense que hoy entrara aquí a la iglesia un hombre muy afortunado, muy rico, y le dijera a alguno de ustedes, le dijera: te quiero adoptar, así viejo, grande, te voy a adoptar, y si aceptas que yo te adopte, todo lo mío será tuyo. ¿Le gusta cómo va la historia hasta ahora? Tendrás acceso a todas mis cuentas bancarias. Te voy a dar una copia de todas mis tarjetas. Serás dueño de mis carros y de mis propiedades. Tendrás seguridad y protección. Nunca te faltará nada. Yo proveeré todo lo que tú necesitas. Levante las dos manos si a usted le gustaría que alguien le hiciera esa propuesta. Pastor, pero ya yo tengo 60 años. No importa, adóptame. ¿Sabes? Esa realidad es la que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Cuando somos hijos de Cristo, Él nos dice: mi protección estará sobre tu vida. El ángel de Jehová acampará alrededor de los que le temen y los defienden. Proveeré para todo lo que necesitas. No tendrás que preocuparte de nada, porque eres un hijo de Dios. ¿Será que hoy podemos decir eso fuertemente? ¿Será que usted puede decir: yo soy un hijo de Dios? Dígalo fuerte a la cuenta de 3. Yo soy un hijo de Dios. Usted solamente puede decir eso si usted en realidad es un hijo de Dios, si usted ha creído, si usted ha aceptado. Yo no soy hijo de Dios por ir a la iglesia, ni siquiera por servir. Yo soy un hijo de Dios porque he creído y he recibido a Cristo como mi Salvador. La tercera realidad o la tercera verdad bíblica de nuestra identidad, número 3, es que somos nueva criatura. En Cristo somos nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17 dice: por lo tanto, si alguno está ¿en quién? En Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí ha llegado lo nuevo. Algo importante acerca de ser hijos es que como hijos, si usted es adoptado, ahora usted tiene un nuevo apellido. Como hijo, ahora usted tiene una nueva tarjeta de identidad. Como hijo, ahora usted tiene una nueva cédula porque usted ha sido adoptado como hijo de alguien. Y cuando somos adoptados como hijos de Dios, ahora tenemos una nueva identidad. Somos una nueva criatura. Recuerdo hace muchos años, yo de pronto tenía como 15 años, estaba yendo al ortodoncista aquí en la ciudad de Barranquilla y tenía una doctora. Y después de un tiempo de estar visitándola, ella adoptó una hija recién nacida. Y todo el mundo que la conocía era conocimiento público que ella había adoptado una hija. Pero pasó el tiempo y recuerdo que un día fui a verla como después de 2 años. Y ya la niña estaba un poquito más grande, ya la niña caminaba. Y un día yo estaba en el consultorio, ella no había llegado, estábamos esperándola algunos pacientes, y ella entró en el consultorio y la bebé iba caminando detrás de ella. Ella saludó a todo el mundo y yo le dije: doctora, ¿cómo está? Ya los atiendo. Y había una paciente que creo que era una paciente nueva, creo que era una paciente que no sabía de que la niña era adoptada. Y la paciente en su deseo de ser amable y de saludar: ay, qué hermosa la niña, qué bonita, qué linda, qué maravillosa, digo, salió igualita a ti. Y la doctora me miró y me picó el ojo como que ni sabe. ¿Sabe? Yo en mi mente yo dije: ignorancia. Pero en estos días, ayer, estaba leyendo un poco de adopción y me encontré con un fenómeno interesante. Se llama el fenómeno de sintonía parental. Y sucede en familias en las cuales hay adopciones.
Y se trata de que el bebé o el niño empieza a responder tanto a los estímulos del padre que a pasar del tiempo empieza a parecerse a sus padres adoptivos. Empieza a imitar las muecas y las expresiones y el comportamiento y el caminado y las actitudes. No va a cambiar de color de piel, pero empieza a parecerse a su padre. Y sabes, esta es una realidad que como hijos de Dios nosotros tenemos en Cristo. Que cuando yo soy adoptado como hijo de Dios, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Empezamos a adoptar la imagen del Padre y del Hijo en nuestra vida. Por eso nosotros creemos en la transformación de la palabra de Dios. De pronto yo antes era un mentiroso, pero ahora soy honesto. Llegué a Cristo ladrón, pero ahora soy un hombre íntegro. Llegué a Cristo infiel, pero ahora soy comprometido a mi esposa y a mi hogar. Porque a medida que tengo comunión con mi Padre, mi vida va cambiando, mi vida ha sido transformada, mi vida ha sido mejorada. Y algo que nosotros tenemos que entender hoy es que Dios te ama tal y como tú eres. Pero Dios te ama demasiado para dejarte tal y como eres. Dios quiere hacer una obra en tu vida. Dios quiere cambiarte. Dios quiere transformarte. Y tenemos que permitir la obra transformadora de Dios en nosotros. Esto no es algo que tú puedes hacer en tus fuerzas. Pero esto tampoco es algo que Dios hace por sí solo. Tiene que haber una cooperación. Yo cedo al Espíritu Santo. Yo cedo a la palabra de Dios. Yo me someto al propósito de Dios y a la voluntad de Dios en mi vida. La Biblia llama a esto el nuevo nacimiento, la conversión. Por eso hay gente que dice: ¿tú eres convertido? ¿Por qué? Porque venir a Cristo no se trata solamente de decir yo creo. Ahora experimento una conversión, un nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo, le dijo: te aseguro que ninguno que no nazca de nuevo puede ver el reino de Dios. Ninguno que no sea convertido, ninguno que no sea una nueva criatura podrá ver, experimentar el reino de Dios en su vida. El reino de Dios no es solamente algo celestial. El reino de Dios también está aquí en la tierra. Dice la Biblia: venga tu reino a mi vida, venga mi gobierno. Y muchas personas nunca pueden experimentar el reino de Dios en sus vidas porque no han sido convertidos, porque no han permitido que Dios los transforme en una nueva criatura. Ahora que llegamos el día jueves, y cuando faltaban ya 20 minutos para aterrizar, el piloto dio la señal de ajustarse los cinturones, pidió que nadie se levantara, que nadie usara los baños. Ya el avión iba a iniciar su descenso, así que todo el mundo sentado. Mi esposa estaba sentada con nuestras dos hijas mayores, 3 sillas allá, y yo estaba de este lado con Joel y otra persona. Y cuando ya el piloto dio la señal de aterrizaje, volteé hacia mi hijo Joel, que tiene 2 años, y empecé a notar ciertos gestos no muy agradables. Estaba yendo al baño en pleno aterrizaje. Me quedé callado, no dije nada. Luego empecé a escuchar ciertos sonidos. No eran las hélices del avión. De repente me pasó un olor. Menos mal todo el mundo tenía tapabocas. Le dije a Cristi, la miré así en código Morse, le dije SOS. Ya no nos podíamos parar, ya todo el mundo estaba sentado, ya íbamos a aterrizar. Dije, bueno, que termine sus asuntos. Aterrizamos, pasamos por inmigración, Joel con el pañal lleno, íbamos a salir del aeropuerto. Yo, pobre hijo mío, lleva ya 20-25 minutos así que lo saqué del coche y lo cargué con misericordia y con amor de padre, y lo miré e hice lo que todo padre amoroso hubiese hecho. Miré a mi esposa y le dije: cámbialo tú. Y mi esposa lo tomó y lo cambió. De pronto esta no es la mejor ilustración,
de lo que el Padre hace por nosotros. Pero Dios es mucho mejor Padre que yo. Amén. ¿Cuántos padres pueden decir Dios es mejor Padre que nosotros? Mira lo que dice Gálatas 3:27. Dice: porque todos los que han sido bautizados en Cristo han sido revestidos de Cristo. Todo el que está en Cristo, Dios cambió sus vestiduras. Dios cambió su pañal sucio. Cuando nosotros la embarramos, cuando nosotros pecamos y cometemos errores, dice que todos los que hemos sido sumergidos en Cristo y vivimos en Cristo, hemos sido revestidos de una nueva naturaleza. Tu naturaleza vieja pasó, ahora hay una naturaleza nueva en Jesucristo. Ven a Dios tal y como eres, pero no te quedes tal y como eres. Permite que la obra transformadora de Dios cambie tu vida. Número 4, cuarta realidad. En Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén a esa palabra? En Cristo somos más que vencedores. Y quiero leer Romanos 8:35. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, nos persiguen todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Pero ante todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús, quien nos amó. Denle un aplauso al Señor por esa palabra tan maravillosa en esa mañana. Dice el apóstol: podemos tener tribulaciones, angustias, peligros, hambre, desnudez, problemas. Pueden incluso hasta quitarnos la vida, pero en Cristo somos más que vencedores. En Cristo tú has sido empoderado para vivir una vida victoriosa. A pesar de la enfermedad, a pesar de la escasez, a pesar de las dificultades que hoy tú enfrentas, en Cristo Jesús tú eres más que vencedor. Me encanta esa hipérbole, porque no te está diciendo que eres vencedor, está diciendo tú eres más que un vencedor. Sin embargo, yo quiero corregir algo en esta mañana, y es corregir de pronto algunos de nuestros errores a la hora de interpretar la Biblia, interpretar lo que significa ser vencedor. Yo creo que uno de los errores más comunes que la mayoría de cristianos cometemos cuando leemos la Biblia es que tenemos la tentación o la tendencia de insertarnos nosotros en la historia que leemos. Un ejemplo de esto es que si yo estoy leyendo la historia de Moisés y cómo Moisés abrió el mar rojo, entonces nosotros nos metemos en la historia y pensamos que nosotros somos Moisés, y pensamos que el mar rojo son mis obstáculos, y decimos: así como Moisés abrió el mar rojo, así mis obstáculos se tendrán que mover. Si leo la historia de David y Goliat, tengo la tentación de pensar que yo soy David y que mis problemas son Goliat, y que así como David derrotó a Goliat, entonces yo voy a derrotar mis problemas. Suena muy agradable leerlo de esa manera, pero usted tiene que tener en cuenta que todo el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo. No está hablando de nosotros, está hablando de Jesucristo. En otras palabras, David es tipo de Jesús. Goliat, el gigante, es tipo de Satanás y del pecado y de la muerte. Y Jesús vino cuando nadie creía que Él lo podía derribar. Y Jesús vino y se convirtió en el campeón y derribó el pecado y la muerte y a Satanás y la oscuridad para darnos salvación y vida eterna. Por eso somos más que vencedores. Moisés es tipo de Jesús. Moisés rompió la división entre la promesa de Dios para nosotros. Jesús es el campeón, Jesús es el vencedor, y por Él nosotros somos vencedores. Dijo Jesús a sus discípulos antes de irse: en este mundo tendrán aflicciones, pero confíen, no tú, yo he vencido al mundo. Y por esa realidad no importa
si hay vida o si hay muerte, o si hay peligros o hambres o desnudez o problemas o faltas, en Cristo somos más que vencedores. Y por último, quiero terminar con esto en esta mañana. La última realidad de quienes somos es: en Cristo somos bendecidos. En Cristo somos bendecidos. Ayer estaba buscando en Google y quería saber cuántas promesas hay en la Biblia. Y según Google, no sé si será cierto, pero según Google, en la Biblia hay 8,810 promesas de parte de Dios para nuestra vida. A medida que usted lee la Biblia, hay más de 8,000 promesas de bendición para nosotros. Pero algo que tenemos que aclarar es que esas promesas no son para todo el mundo. Son promesas solo para aquellos que están en Cristo. Son promesas para aquellos que están caminando en la luz. A veces nosotros escuchamos una palabra de bendición y decimos amén, gloria a Dios, aleluya, la recibo, la declaro, la decreto. Nosotros podemos decir todo lo que queramos, pero si usted no está en Cristo, nada de eso aplica para usted. Nada de eso aplica para nuestras vidas. Yo a veces me he preguntado por qué hay tantos cristianos que viven sin paz. ¿Por qué hay tantos cristianos que viven sin gozo, sin esperanza, sin fe, sin mansedumbre, que viven derrotados, que viven arrastrándose por el piso, derrotados ante los ataques del enemigo? ¿Por qué hay tantos hijos de Dios que viven de esa manera? Y la respuesta es simple: no estamos caminando en Cristo. Cuando usted empieza a vivir en Cristo, las bendiciones de Dios se activan sobre su vida, se activan sobre su hogar, se activan sobre su trabajo, se activan en sus relaciones, porque estoy caminando ante la luz de Cristo. Y quiero terminar con este pasaje en Juan 15:4. Jesús habla y dice: permanezcan en mí. Jesucristo dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. En otras palabras, no serás fructífero, no serás bendecido si no permanecemos en Cristo. Y termina con este maravilloso pasaje diciendo: yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí nada podrán lograr, nada podrán hacer. ¿Tú quieres que tu vida cambie en este sentido? Empieza a caminar en Cristo. Y en Cristo se abrirán puertas para tu vida. De pronto tú estás tratando de tocar puertas humanas que no se abren por ningún lado, pero empieza a caminar en Cristo y verás lo que Dios hace en tu vida. Empieza a entregarle tu matrimonio a Cristo y verás lo que Él hace en tu vida. Empieza a entregarle tus sueños a Dios y a caminar en la palabra de Dios, y cosas maravillosas, fructíferas sucederán en tu vida. El pasaje que leímos al principio no lo hemos ni siquiera desarmado, ni siquiera lo hemos estudiado, pero ahora quiero volverlo a leer y quiero que usted lo escuche ante la luz de una nueva identidad en Cristo. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es muy posible que aquí hay personas hoy que usted ha estado viviendo bajo su identidad humana por mucho tiempo, pero hoy Dios quiere darte una nueva identidad. Hoy Cristo quiere vivir en ti y quiere perdonarte de tus pecados, quiere hacerte un hijo de Dios, quiere convertirte en una nueva criatura, quiere hacerte más que vencedor, quiere que seas bendecido en Cristo. Quiero invitarla a que cierre sus ojos en esta mañana, que le pregunte al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ¿qué me estás queriendo decir hoy? ¿Qué me estás hablando, Espíritu de Dios? Dios mío,
yo soy